Listo, estamos, mira, saludos desde Venezuela. Pues gracias Janet por este espacio que me encanta, con nuestro cafecito, nuestro tecito, el mate, ¿no? Ya estamos aquí. Que me dijeron, está genial tu taza. Le dije, sí, me encanta, esta taza tiene buenos recuerdos, así que, y me gusta mucho Tiger. Muy bien, maravilloso, Carla. Pues vamos a comenzar. ¿Qué son las emociones? Por ahí vi el día de ayer que publicaste algo acerca de Joe Dispenza, acerca de las emociones, lo cual me gustó muchísimo. Y bueno, si quieres empezar con el tema, maravilloso, vamos a tu ritmo y vamos interactuando. Sí, y sí, también me gustaría invitar, como lo hicimos la semana pasada, que a partir del jueves pasado, todos los jueves a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, que nos vayan enviando preguntas, si va algo haciéndole sentido, que nos vayan escribiendo también en el chat. Pues mira, quisiera comenzar con ese post de ayer, ¿no? Yo sigo mucho a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, que nos habla sobre la biología de la creencia. ¿Y para qué son las emociones, no? Las emociones tienen un propósito biológico útil. Hay un libro que me gustó mucho que dice, hemos sobrevalorado las emociones, porque las emociones tienen una funcionalidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Para nuestra sobrevivencia, reproducción y protección. Entonces, las emociones, requerimos comprender que las emociones son meramente biológicas, orgánicas. Las emociones las sentimos. Y nos vamos a ir hasta a la mirada más primaria, ¿sí? Cuando hay algo, un animal, pensemos en un perro se aleja por el olfato. Entonces, si es algo peligroso, entonces el perro le va a hacer fuchi, ¿no? Se va a literal a retraer. ¿Qué pasa con el enojo? El enojo lo va a usar para defenderse. ¿Qué pasa con la tristeza? La tristeza nos lleva siempre en una mirada hacia adentro, ¿sí? Buscas un rinconcito, buscas algo en donde te sientas también protegido. Entonces, aquí es necesario empezar a hablar de dolor, empezar a hablar sobre el sufrimiento y saber que si bien el sufrimiento no tiene un propósito, sí tiene el sufrimiento humanamente una cabida en la vida. Hay autores que mencionan que la vida en sí misma es un eterno sufrimiento. A mí me gusta mucho la mirada budista, ¿no? Donde está este príncipe que se apartó 49 días y que, como bien dice un libro, no vamos a discutir si 49 días humanamente es viable o posible, pero lo que sí, ese príncipe, que después se conoció como Buda, comprendió muchos significados de la vida. Y comprendió también que el sufrimiento era inútil. Pero las emociones sí son útiles para nuestro instinto de sobrevivencia y protección. Ok. Sí, me gustan mucho esas definiciones y sobre todo que hayas mencionado acerca del enojo. Hace un rato por aquí había un comentario de Eugenia, me parece, Euge, algo así, déjame regresar. Euge dice, yo siempre siento ira, no soporto a nadie, me irrita la gente, tengo días bastante feos. Y bueno, muchas gracias primero que nada por compartir, porque eso además nos ayuda a llevar una guía acerca de este tema, y esto que acaba de mencionar Carla, pues es obviamente de suma importancia para empezar a entender qué son las emociones, por qué se nos presentan en nuestra vida. Y creo que sin lugar a dudas, ciertamente, pues las emociones vienen a enseñarnos algo diariamente a nuestra vida, ¿no? Y hoy en día hay muchas técnicas que nos ayudan justamente a gestionarlas, a entenderlas, a sentir mucha más compasión hacia nosotros mismos acerca y a través de nuestras emociones. Fíjate, Carla, que a mí me gusta mucho trabajar y ya este tema lo trataremos en otro cafecito para reflexionar, porque es un tema bien bonito, que son las 5 heridas del alma. Pero cuando nosotros nos conocemos a través de situaciones que pudimos haber vivido hace mucho tiempo atrás, quizá en nuestra niñez, y esas heridas se detonan en nuestra adultez constantemente y somos conscientes de este hecho, podemos entender mucho más fácil por qué estamos sintiendo y experimentando ciertas emociones. También me gusta trabajar mucho con las 4 leyes del espejo, y a propósito de este comentario de vivo continuamente irritada y continuamente enojada, obviamente e indiscutiblemente la estación por la que estamos atravesando como seres humanos
de tanto estrés, de tanta información, de tantas situaciones que están pasando, que está lejos de nuestras manos, quizá controlar. También eso ocasiona que exista mucho estrés, mucha contrariedad interna. Y bueno, una de las leyes del espejo pues dice que si lo que otro está haciendo y a ti te molesta es porque te está presentando algo que tienes que trabajar en ti. Y cuando no lo trabajamos y nos sigue molestando una y otra vez esa misma situación, y lo único que hacemos es alimentarla de más enojo, de más ira, de más coraje, entonces lo único que estamos haciendo es justo lo que comentabas en un café para reflexionar del jueves pasado, Carla, ¿no? Las creencias y las frecuencias que decías, ¿no? Estamos generando una frecuencia la cual hace que atraigamos a nuestra vida pues más de lo mismo, hasta que no aprendemos la lección. Entonces, en este caso, dado que lo compartieron acerca del enojo y de la ira, pues habrá que preguntarse, ¿qué me está molestando de la gente? En realidad, ¿qué es lo que me molesta a mí? Me molesta a lo mejor socializar. ¿Por qué no quiero socializar? ¿Por qué me irrita tanto? ¿Por qué estoy enojada todo el tiempo? Entonces, cuando conocemos de qué herida proviene esa emoción, nos es mucho más fácil empezar a entender y a gestionar la emoción, ¿no? Y sobre todo, darnos cuenta de que todas las personas y todos los seres humanos al final del día somos maestros unos de los otros. Entonces, nos podrá caer muy mal una persona, muy, muy mal, pero en realidad es que está siendo un gran maestro en nuestra vida que nos ha venido a enseñar qué emoción debemos trabajar en nosotros mismos para evolucionar, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante de poder entender cómo son las emociones y para qué se están presentando en nuestra vida, ¿no, Carla? Sí, que el propósito sí es útil, ¿no? Las emociones biológicamente son útiles. Ahora bien, es también esto que acabas de poner, ¿no? La frecuencia de una emoción te habla de esa información que está detrás, de aquello, cómo percibes el mundo, cómo filtras el mundo, qué interpretación le estás dando a aquello que está ocurriendo. Y en esa frecuencia, como esa persona que nos comparte, que puede estar experimentando enojo en el día a día, de esa manera, hay una frase que has escuchado y has visto también en mi Instagram muchísimo, como sientes, vives. Como sientes, vives. Literal, ¿no? Si una persona vive sintiendo enojo, vivirá en y hasta te dicen, oye, es que parece que estás enojada. No, yo, ¿cómo crees eso? Y al final ahí es donde aplicamos esto que compartes, ¿no? La ley del espejo. Y es una mirada bien bonita también para poder trabajar y ver aquello que no estoy viendo de mí mismo o de mí misma. Entonces, gestionar las emociones sanamente es entender que tienen un propósito útil, pero el sufrimiento no. Hay gente que vive sufriendo y todo le duele y de todo sufre y todo siente y todo resiente. Y aquí entra una pregunta bien interesante que me llegó, incluso en un audio, porque me decía, no sé cómo expresar esta pregunta. Y ella me decía, ¿qué tan útil es? O sea, que se dio cuenta y qué tan útil es estar reviviendo el evento, la experiencia que le genera esa emoción. Y entonces, esto es bien fácil de explicar, porque cuando comprendemos esto, es mayormente práctico en tu vida diaria hacer la transformación. Los eventos ocurren. El 10% es el evento. El otro 90% es aquello que tú haces con eso que ocurrió. Las emociones, orgánicamente, naturalmente, pueden durarnos de 9 segundos a una intensidad máxima hasta de, dicen que 30 segundos o 90 segundos. Cuando ya estás así, la intensidad máxima. Después es todo aquello que te dices de eso que ocurrió. Los cuentos que te cuentas, la sinapsis que hace neuronalmente con otro bagaje de creencias, lingüísticamente lo que te comienzas a decir, el código interno, la conversación, el diálogo interno. Todo lo demás ocurre a partir de tus interpretaciones. Eso es lo que sostiene. Te están chuleando tu cabello, yo también pienso que qué bonito se te ve hoy tú. Sí. Entonces, todo lo que ocurre después de eso ya se le llama interpretación. ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Precisamente el pensamiento. Cuando sentimos una emoción y todo lo que me digo con eso que estoy viviendo, todo el cuento que me estoy contando, el otro 90%, que es qué voy a hacer con aquello
¿no? ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? Entonces, eso ya se convierte en tu experiencia de vida. El evento ocurre, pero depende de ti qué quieres hacer con ese evento. Entonces, cuando esta persona nos pregunta en una de las cajitas de preguntas, oye, ¿qué tan sano o qué tan tóxico está siendo para mí que yo esté reviviendo el evento? Es completamente insano. Metes en un estrés de cortisol y por eso también engordan las emociones. Porque estás metiendo cortisol constantemente en tu organismo, porque recuerden que el cerebro, la mente, ¿sí? No distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Solamente está recibiendo de información que tú le estás poniendo. Aquí justo nos dicen, es la reacción, ¿no? Dice, tal cual entras en un proceso en el que terminas juzgando tu reacción. Claro, y después puedes sentirte culpable, ¿no? Porque es el momento de la interpretación. Y ojo, aquí es bien interesante, la gente que vive mucho enojo está hablando también, y esto es lo bonito de comprenderlo, está hablando de la manera en la que sientes que transgredieron tus valores. El enojo es percibo una transgresión de mis propios valores o de lo que yo valoro o de, no imaginemos la confianza, una traición se vive con mucho enojo y muy probablemente después del diálogo interno caiga en una tristeza. Entonces me siento triste y enojado y entonces, por ejemplo, en una sesión individual es que no sé si estoy enojado o estoy triste, pero ¿qué te dice ese enojo y qué te dice esa tristeza? Y pareciera que son dos caminos distintos. El enojo es, me molestó esto, tiene que ver con mis valores, por eso hablo de mi frontera, de mi defensa, y la tristeza, aquello que me lleva a una pérdida probablemente, ¿no? Qué triste esa relación, tanto que yo deposité en esto, es la pérdida. Ahí entra la tristeza. Sí, fíjate qué interesante esto que estás platicando, porque esto nos da una visión mucho más amplia, mucho más clara de todo lo que sentimos en el día a día y cómo podemos poco a poco aprender a manejarlo y sobre todo a dejar de juzgarnos, que es lo más importante, ¿no? Y que continuamente nos sucede. Y ciertamente tendemos mucho los seres humanos en crear una película de un evento o de una situación tal cual lo estás diciendo. Y es verdad, en realidad es que muchas veces creamos una fantasía, una ilusión acerca de un evento que ni siquiera era para tanto y que en algún punto pudimos haber detenido toda esa historia que vamos creando, ¿no? Y vuelvo a repetir, creo que también tiene que ver mucho las heridas con las que hemos crecido, ¿no? Por ejemplo, si en algún punto de nuestra niñez pues sufrimos algún tipo de rechazo, entonces, ¿qué va a pasar si de niña a mí me rechazaron o de niño a mí me rechazaron? Bueno, pues de adulto voy a estar huyendo, voy a estar no queriendo comprometerme ni con mis emociones, ni en relaciones, ni con la vida, y de pronto vamos a decir este eslogan de, es que yo soy un alma libre, ¿no? Yo no estoy atado a nada, yo no me gusta estar atado a nada. No es cierto. Detrás de eso hay una herida de rechazo que no nos permite ser conscientes y ser responsables de nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, también hay algo bien importante. Muchas personas suelen ser muy reactivas y muy agresivas, ¿no? De pronto en sus respuestas, en sus acciones, y entonces decimos, o ellas mismas pueden catalogarse como que tienen un carácter muy fuerte. Pues no, no es así. Lo que sucede es que no saben gestionar las emociones y disparan las emociones, y entonces ha sido tan alimentada esa emoción y esa creencia de lo que realmente o ilusoriamente se es, que entonces tiene un carácter muy fuerte. Pues no, o sea, un carácter fuerte significa tener esa fortaleza para aprender a reconocer mis emociones, hacerme responsable de mis emociones, gestionarlas, aprender de ellas. Quizá esto implica un aislamiento temporal, a reflexionar, a escribir, a profundizar para poder sanar esas emociones. Entonces, creo que para mí, sin duda alguna, un carácter fuerte es la fortaleza que nos da el poder justo de gestionar emociones. Y soltándolo, ¿no? Como hablábamos de cómo soltar las emociones. Exactamente. Que ahí entra el tema principal, aprender a soltar. Que es algo que me llevó muchísimo en preguntitas, ¿eh? ¿Cómo soltar? Es que me quedo atorado, me siento atado a esa emoción. Y ahí es donde entra la visión que comparto de Joe Dispenza y lo comprendo mucho más, ¿no?
el evento se sana del evento. Lo voy a explicar desde la mirada voy a mencionar los talleres. ¿Te acuerdas los talleres de Descodificando la Emoción Negativa? Están creados principalmente en eso. Porque el día que comprendí que yo no podía avanzar, y esto es a nivel personal, me sentía muy atorado en distintas áreas de mi vida, pero sobre todo en la parte emocional. O sea, un evento te lleva a una emoción. Y entonces hablábamos en el taller que tenemos de la espiritualidad de amor propio, cómo esas heridas también van manifestándose en nuestro cuerpo, cómo el cuerpo de la persona también va cambiando. Y eso lo tengo comprobadísimo, no solo por coaches, ¿no? Clientes que han estado en procesos, sino yo también. De repente empecé a ver los últimos 4 años que mi cuerpo empezó a cambiar muchísimo, sobre todo los últimos 2. Y entonces fue mucho eso, aprender a soltar. Y creemos que soltar es tan difícil, pero lo que es difícil es soltar el pensamiento y el juego mental, ¿no? El harakiri que nos hacemos con ese evento, porque justo es, si yo fui tan humillado, si yo fui tan rechazado, la experiencia sensorial en mi cuerpo se queda como, se le llama, perdón, tanto tecnicismo, pero es engrama. Pero es importante que lo sepamos, estoy generando un engrama o un bioshock. En ese momento, la experiencia auditiva, toda la parte sensorial, visual, kinestésica, todo ocurre en nuestro cuerpo porque se pone en alerta nuestra biología. Cuando eso ocurre, lo único que estamos haciendo, por eso se llaman huellas, improntas, se queda guardado. Y desde ahí, desde esa parte de nuestro subconsciente o desde el inconsciente, operamos el 95% de nuestra vida. En respuesta, como nos pusieron, es un mecanismo de respuesta inmediato, reactivo. Para eso es la invitación de cómo puedes ser responsable de tus propias emociones. Y ahí entra todo el tema de inteligencia emocional, gestión emocional. Entonces, cuando tú tratas de distraer la mente, ¿sí? Les pongo yo este ejemplo. Son 2 carreteras, sinapsis neuronales, donde la impronta ya quedó guardada y tú tratas de escabuir y huir y y entonces escabulléndote del tema o del problema de la situación que te resuena con aquello que viviste, muchas veces quedan esos incluso como traumas, quedan tan guardados, tan ocultos, y aquí, ojo, no quiero que la gente diga, seguro tengo traumas de esto, porque va a llegar, oye, ¿qué tal que no me acuerdo? Ya tengo traumas. No. Es muy padre cuando lo regresas a la misma experiencia que estoy sintiendo, porque repito la misma historia en mi vida. Con pareja, con trabajo, con el dinero, con mis hijos, con las relaciones. ¿Por qué genero conflicto en mi exterior? Porque vivo un conflicto interno no sanado, que ahí entra el camino de la sanación. Sí, es justo eso, y creo que parte de lo que dices, de cómo soltar las emociones, ¿no? Es justo, en resumen un poco, bueno, llega una emoción a mi vida, llega un evento, todo lo que nos has explicado y nos has compartido, Carla, y entonces para que yo pueda aprender verdaderamente a soltar una emoción la detengo. Ajá, la detengo porque soy el observador, soy la observadora de mi vida. No me permito crear esa historia, no esa historia a partir de esa emoción que está llegando, sino la contengo, entiendo y comprendo de dónde proviene, qué es lo que me está enseñando esa emoción, porque ahí es donde entra justamente el ser responsable de nuestra emoción y soltarla cuando ya aprendimos el para qué se nos presentó en la vida esa emoción, ¿no? Entonces la solté porque cuando la tenemos atada, justo como tú dices, pues se van creando todas esas redes, esas creencias, todos esos programas mentales que venimos cargando y justo como dices, Carla, pues bueno, se nos va a seguir repitiendo una y otra vez a partir de diferentes circunstancias. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. Soltar una emoción significa entenderla y comprender el para qué se presentó en nuestra vida y no alimentarla de cosas negativas, de cosas nocivas, es decir, no guardarla para que eso nos evite, justo lo que también decía Carla, nos evite llevarnos a un extremo de esa emoción que puede ser de una tristeza, a una depresión, a un sufrimiento, a una ansiedad, del miedo al terror, en fin. Entonces, esa es la importancia de aprender a soltar nuestras emociones.
Y, por ejemplo, hace ratito pues decían, el enojo es algo que está constantemente en mi vida. Aquí las personas que nos están haciendo favor de acompañar pueden decirnos en este momento, estaría lindo poder compartir con ustedes y que compartieran con nosotros cuál es esa emoción que está predominando en su vida en el día a día, ¿no? A lo mejor van a decir, pues yo me siento contenta la gran parte del tiempo, o estoy triste, o estoy ansiosa, o tengo miedo, porque a partir de reconocer esa emoción dominante en nuestra vida, es como podemos aprender verdaderamente a desmenuzar esa emoción y aprender a soltarla y aprender a el significado que nos está trayendo a nuestra vida, ¿no? Estas emociones. Y sí, justo como lo decías en el taller que dimos hace tiempo y que seguramente daremos ya muy pronto, acerca de la gestión de emociones y de espiritualidad y demás, también se hablaba mucho acerca de no solamente desde esta parte de empoderamiento o de PNL, demás, sino también hablábamos un tanto de la espiritualidad, ¿no? Y lo mencionaba hace un rato, ¿no? En la espiritualidad se dice que justo lo que decía, que pues todos somos grandes maestros de todos y que venimos a mostrarnos esas grandes lecciones a partir de lo que venimos a presentarnos cada uno de nosotros. Y hay algo bien importante que a mí me gusta mucho compartir con todos, y es acerca de justo las emociones que estoy sintiendo una y otra vez y aprender a ser compasivo con los demás, porque cuando yo trabajo con técnicas, cuando nos permitimos trabajar con ciertas técnicas como las 5 heridas del alma, las leyes del espejo, la rueda de la vida, la rueda de las emociones, cuando empezamos a conocer todas estas técnicas, sucede algo mágico, que empiezas a entender el por qué y el para qué la otra persona actuó de esa forma. Y dejas entonces de tomarte las cosas personales, ¿no? Porque empiezas a entendemos que es tomarte las cosas personales, ¿no? Exacto. O sea, creo que este es bien, o sea, ponerlo en la vida práctica, que eso es lo que me gusta, cómo poder llevar un tema hacia la vida práctica. Y mira qué bonito, ya nos están poniendo y compartiendo, porque es precisamente lo que dices, Janet. Cuando hay un sinfín de herramientas, ¿no? Hay muchísimas herramientas. Y creo que estuve reflexionando hoy para conversar en este live de hoy, en esta transmisión, y yo decía, a ver, si pudiera decirle a alguien a la gente, algo a la gente que le quedara, es toma la decisión. O sea, reconoce si ya sé que estoy enojada, ¿no? Y de repente en una terapia, una sesión, es que ya sé que estoy enojada, pero ¿y luego qué? No sé cómo soltarla. Y nos pasa. Y entonces, el tema es cómo puedes adquirir nuevas y mejores herramientas de las que tienes hoy, en donde puedas ampliar esa visión que mencionas. Porque solo estoy viviendo mi experiencia de vida desde el dolor, ¿no? Aquí nos pone, fíjate, mi problema es que siento ira por mi vecino. El problema es que lo veo todos los días. Imagínate el espejo que te está resonando todos los días. Y cuando aprendes desde la elección de... Fíjense bien, aquí viene, creo que, y es un poco rudo, o sea, es rudo porque es, ¿decides ser víctima o decides dejar de ser víctima? Porque para poder trabajar con la ley del espejo, para poder trabajar con Ho'oponopono, que sabes que amamos esa técnica, para poder entrar al mundo de la espiritualidad, para sanar mis propias heridas, mis emociones, lo siento mucho. Yo sé que esta palabra resuena y es como, no, yo cómo voy a ser víctima. No, sí, reconozcámonos como víctimas, porque es el primer nivel de conciencia, el más bajo, en donde creo que la vida me ocurre a mí, que todo en el exterior me está ocurriendo a mí. Y creo que es la única manera en la que yo logré transformar mi propia vida. Y así lo cuento, Janet, y lo hemos compartido varias veces tú y yo, ¿no? Como amigas, como en este camino, donde decide dejar de ser la víctima. Hay gente que vive en la víctima sin darse cuenta hasta que se da cuenta. Y entonces mencionaste al inicio, porque sabemos que ahí es cuando se transforma. El observador comienza a observarte, porque si no te comienzas a observar, no puedes transformarte. Aquel que no se observa, no evoluciona. Porque cree que solamente sus ojos son para ver hacia afuera, pero no están viendo hacia adentro. Y entonces, recuerdo que cuando he vivido, y aquí nos ponen ansiedad, angustia, yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido y sabemos lo que es ansiedad, angustia, dolor emocional, que creo que de ahí comenzó mi camino de transformación,
sufriendo ataques de pánico en la noche, de verdad, con antidepresivos. O sea, yo sí cuento mi historia ahora, al principio me da un poco de pena hace 10 años, ¿no? De contar, tomaba ansiolíticos y tomaba antidepresivos y ¿no? Y me decían, ¿cómo tú? Sí, yo. ¿No? Y entonces esto es algo mucho más común de lo que realmente nos hemos permitido manifestar a la vida, al mundo, al prójimo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro marido, a nuestra esposa. Y entonces cuando tú sufres un ataque de pánico, que hemos conversado y tal vez será un buen tema, pero también he tenido otros lives de ansiedad, y la ansiedad es un exceso, raciocinio, futurismo del miedo irracional de lo que estoy diciéndole a mi mente. Entonces, como les mencioné hace ratito, ¿no? Las emociones, nuestro cerebro no distingue nuestras emociones si son buenas, sino lo único que sabe es acción, protección, rápido, ¡pum! Y saca todos nuestros armamentos, ¿no? Sí. Y cuando comprendes eso es más fácil gestionar tus emociones para que las puedas llevar a sanar. Pero antes de poder reconocerlos necesitamos tomar la decisión. Esa es mi mayor invitación. Aquellas personas que realmente transforman su vida somos aquellas personas que elegimos dejar de ser víctimas. Y entonces, ok, ¿no? Y yo le decía en su momento a mi maestro espiritual, que también fue mi coach durante mucho tiempo, le decía, ok, ya entendí, tengo que dejar de ser la víctima, tengo que dejar de creer que el otro me hizo y tal, ¿no? Y entonces estar viendo y juzgando, porque el juicio, ahí es donde entra lo bonito de un curso de milagros, que tú y yo también quiero que hablemos sobre esto y nos tomamos nuestro café. Creo que la transformación real ocurrió cuando transformé mi mentalidad. Y esto lo escuchamos muchísimo. Transforma tu mente, cambias tu café, tu mundo. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Sí. Y ahí es donde yo busqué la espiritualidad. ¿Cómo podía darle paz a mi mente? Con mi interpretación, con mi observador, con mi juicio. Porque si nos damos cuenta y si se dan cuenta las personas que están escuchando, ¿no? Cuando tú decides mirar las cosas desde tu primer filtro, o sea, ¿quién soy yo frente a esto? ¿Qué me muestra esto de mí? Entonces el otro se convierte en ese bendito maestro. Y el curso de milagros, como lo dice, quítale, ¿no?, la espada a tu hermano que solo viene a ponerle luz a esa herida, a ese recuerdo doloroso, porque si no, no evolucionas. Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo, coincido. Y bueno, a mí, por ejemplo, estaba leyendo lo que nos estaban comentando, ¿no? Acerca del vecino que comenta a Marimas Tromateo, que ¿por qué sientes ira? ¿Qué te molesta de tu vecino? Ese tipo de preguntas, o sea, sí, a lo mejor yo puedo sentir molestia por alguna persona o por algunas personas, porque tal como lo dice Carla, pues son cosas que experimentamos todos los seres humanos todos los días. Nadie está extenso de estar experimentando emociones, pero ¿cuál es la molestia que sientes por tu vecino? Esa sería como una pregunta para darle seguimiento y llegar como a la raíz del enojo que estás sintiendo por el vecino, ¿no? Y en cuanto justo a lo que mencionabas, que mencionaba y compartía Pilar también y Rosana, acerca de la angustia, de la ansiedad y del pánico, pues justamente es eso, ¿no? Como tú decías, es miedo al futuro. Y cuando tenemos miedo al futuro, creo que sin duda alguna y por experiencia propia puedo compartir con mucho amor, y si les sirve de algo, qué lindo para que puedan reflexionarlo justamente, porque estos cafecitos son para reflexionar. Cuando tenemos miedo al futuro es porque no estamos a gusto con nuestro presente. Hay decisiones que no nos atrevemos a tomar. Por ejemplo, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, de pareja, tener mucho más autoridad con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no estamos tomando las decisiones adecuadas en nuestro presente, esto va a generar que empecemos a desarrollar una ansiedad y un pánico hacia el futuro, hacia el qué va a ser de mí. Toda la vida voy a vivir así, todo el tiempo voy a experimentar esto. Entonces, ahí, justamente cuando estamos sintiendo esa ansiedad y ese pánico, es cuando tienes que tomar todo tu poder y darte cuenta qué decisiones estás postergando en tu presente para no darte la oportunidad justo de salir del victimismo, quitarme esa coraza de victimismo
tener esa fuerza, ese poder de tomar las decisiones adecuadas para limpiar mi presente e inmediatamente empieza a desaparecer la ansiedad y el miedo. Justo lo que tú compartías acerca de tu historia personal, ¿no? Que en algún punto pues lo viviste, yo también lo viví en algún punto de mi vida, indudablemente, pero justo cuando aprendemos a tomar las riendas, que cuesta trabajo a veces, pero es la única forma, es como la fórmula milagrosa, empiezas a tomar ese poder, a tomar decisiones, a limpiar tu presente con todo lo que esto implique, inmediatamente la ansiedad y el miedo empieza a desaparecer. Entonces, todos los temas justo de ansiedad, de miedo, de pánico, incluyendo por aquí que nos comenta también Jess, el estrés por el tema de la pandemia, todo esto es futuro. Estamos pensando en un futuro que no ha llegado y lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad de mi presente, tomar esa decisión, porque dijiste algo bien importante, Carla. Para nosotros lograr un cambio hay que tomar una decisión principal y primordial. Y es, ¿quiero seguir de víctima o quiero salir del victimismo? Y salir del victimismo implica ser responsable de mis decisiones, de mi vida, darme la oportunidad de vivir plenamente, de tomar decisiones importantes en mi vida, de purificar mi espacio energético, mis relaciones y saber en dónde quiero estar, con quién quiero estar, luchar por ello para que entonces todo eso empiece a crear un gozo en nuestra vida y una tranquilidad. Cuando no hay tranquilidad en el presente, entonces empieza la ansiedad, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Marimás, construye una ventana fuera del reglamento, invade... el vecino, porque construye una ventana fuera del reglamento e invade mi intimidad. Ok, pues a lo mejor aquí tendrías que... Fíjate cómo de valores. Sí, exacto. El reglamento dile ahí. habla de ciertas normas, ¿no? Que nos llevan a ciertos valores. Entonces, me provoca demasiado enojo, demasiada ira, y entonces ahí cada trabajo es individual y personal, siempre lo decimos. Pero uso este ejemplo para mostrar cómo la ira, y cuando es demasiado, el diario veo esa ventana que está transgrediendo los valores de todo el condominio y mi intimidad. Fíjate, toca hasta la intimidad. La intimidad es lo más profundo, ¿no? Lo mismo, lo más profundo de una relación. Está tocando lo más profundo de mí. Entonces, cuando comienzas a masticar, a pensar, a reflexionar, eso, entonces, lo puedes disipar un poco, ¿no? No sé exactamente qué más podría tener o qué tiene que ver con su intimidad, qué es lo que pasa cuando alguien invade su intimidad, y que lo escriba, ¿no? Marimastro Mateo, escríbelo, esto que les vaya sirviendo. Ahorita también lo que dijiste de la angustia, de la ansiedad, es qué decisiones, el ejercicio es qué decisiones he querido tomar en mi vida que no me estoy dando permiso para ser dueña o dueño de mi vida. Porque ahí está el miedo al peligro. Los ataques de pánico es de gente en peligro y los vive el cuerpo. El cuerpo, de verdad, sudoración, falta de respiración, taquicardia. Esos son ataques de pánico frente a un cuadro de ansiedad. Entonces, cuando una persona lleva mucho tiempo sosteniendo un dolor, aunque el dolor, sí creo que el dolor se siente físicamente. O sea, cuando alguien me dice, Carla, es que siento un dolor en el pecho, se los creo. Se lo creo porque lo viví, ¿no? Sentía un boquete en el pecho, y claro que el dolor se vive físicamente. Pero el sufrimiento es distinto. El sufrimiento no tiene ningún propósito real para una transformación. El propósito del sufrimiento es mantenerte de víctima, ¿sí? Y ahí entramos al mundo del ego, ¿no? Y ahí está el curso de milagros, porque siempre, ¿no? Mis fundamentos básicos, curso de milagros, cuando habla del ego. El ego que quiere separarte, ¿no? El que cree en la separación, el que cree en la culpa. Y mencionaste también otra cosa bien interesante, las frecuencias de las emociones, o las emociones con frecuencias más bajas, están la ira, la vergüenza y la culpa, ¿no? Porque también hay gente que dice, no me provoca ira, pero sí molestia. No, la ira, ¿no? Eso te baja completamente, ¿sí? En una frecuencia vibratoria muy baja, porque después te lo siento que lo odio, ¿no? Entonces, ¿de qué frecuencia me estaría hablando esa frente al amor? Que es, ¿no?, la frecuencia más poderosa. Y hay otra, la iluminación, la compasión,
esas sí te pueden ayudar. Cuando tú buscas transformar esas emociones, sanarlas desde la compasión, ¿cómo puedo ser más compasiva en esto? Principalmente conmigo. ¿Cómo puedo ser más compasiva en esto? Y entrarás a tus valores, entrarás a esa intimidad, a tu integridad como persona. Sí, totalmente de acuerdo. Y por aquí dice Mari, ¿cómo controlas el estallido de la rabia cuando alguien viola las reglas del respeto? Pues yo creo, digo, si ahorita le quieres dar retroalimentación también, Carla, yo creo que es justo lo que venía diciendo Carla, un poco de cómo estoy reaccionando y qué vida le estoy dando a esa emoción que está llegando, porque las demás personas podrán hacer un sinfín de cosas y dependerá de mí la fuerza, la connotación, la realidad, el matiz que le voy a dar. Y entonces, si yo elijo sentir y acumular rabia, entonces es algo que tengo que trabajar yo, que tiene que ver conmigo. Cuando realmente estoy sintiendo demasiada rabia y mi cuerpo entero está explotando y está ansioso, incluso está temblando, es momento de tomarse un tiempo fuera y de relajarnos. Por mucho que cueste, ese es el punto clave, ¿no? Porque no me voy a quedar ahí, quiero soltar esta emoción de rabia que estoy sintiendo y lo puedes hacer a través de respiraciones, puedes inhalar y exhalar muy rápido hasta que empieces a regresar a tu ritmo normal de respiración. En muchas terapias también pues se recomienda golpear una almohada, ¿no? Para sacar esa emoción del cuerpo. Escribir también ayuda mucho en ese momento, porque todo lo que es enojo, que es exacto. No, romper hojas. ¿Cómo? ¿Romper hojas? Romper hojas, no romper platos, no romper puertas. Nada que lastime la integridad de otra persona. Pero es un buen momento para que nosotros podamos tener la capacidad de controlar y de gestionar nuestra emoción. Por eso se nos está presentando ese momento que nos está generando y que elegimos que nos generara rabia, para que aprendamos. Es una lección bien fuerte. Y muchas personas a través del enojo derivado en la rabia son personas que se vuelven muy creativas, porque en el momento de aprender a gestionar esa emoción, de liberarla, de soltarla, empiezan justo a escribir, a pintar, a hacer algo creativo. Entonces, por eso es bien importante conocer técnicas que nos ayuden a relajarnos y que no involucre relajarnos a través de un segundo o de un tercero. Eso es súper importante. Exactamente, no me voy a ir a desquitar con alguien, voy a tomar el tiempo fuera, voy a reconocer mi sabiduría y voy a reconocer y a honrar mi fuerza de voluntad, mi fortaleza, para entonces gestionar esta emoción. Otro por acá dicen, estos días me hicieron entender que jamás decidí por mí misma, que he vivido una vida que yo no elegí y ahora quiero elegir por mí misma y decidir una separación me tiene muy mal. Y bueno, aquí justo Pilar lo que está diciendo es de lo que hablábamos hace rato, ¿no, Carla? Acerca de las decisiones que hay que tomar. Y no importa lo que los demás te hayan dicho, lo importante, Pilar, es lo que tú estás sintiendo. Y si tú sientes que es momento de tomar una decisión, es momento de tomar una decisión. Es así de simple. Si todo tu cuerpo está vibrando en la misma frecuencia de tomar una decisión, creo que es momento de tomar esa decisión, ¿no? Y nos habla aquí de separación también, ya, ¿no? Aquí nos dice, y decidir tomarlo, o sea, la decisión de separarme me tiene muy mal. Entonces, es muy probable que esté en esa relación desde la frustración, ¿no? La insatisfacción en su vida porque ella no decidió nada de eso. Y cuando no decidimos, cuando tomamos decisiones por miedo al juicio, por miedo a la crítica, o porque alguien más, o por conveniencia. Porque esto es bien interesante también. Creemos que ser víctimas nos pone en una posición de menos ganancia. La víctima siempre tiene ganancias ocultas. Entonces, cuando tú decidiste, porque en el fondo tomaste una decisión al decidir que otros tomen decisiones por ti, cuando tú decidiste esa decisión, entonces tú sabes que estabas ganando algo. Cuando identificas esa ganancia oculta, no siempre está a la vista, ¿no?, de nuestros ojos, cuando comienzas a preguntarte, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo al no separarme?
Ahí vas a encontrar tus miedos. El miedo a perder, el miedo económico, el miedo a la sociedad, ¿no? Al qué dirán. Y anótalos, escríbelos. ¿Cuáles son aquellos miedos que me da esta separación? ¿O qué me digo que va a pasar conmigo si me separo? Porque ahí está la perla, el regalo de tu transformación. Entonces, dejas de ponerte en la posición de víctima y ocupamos la palabra empoderamiento. Entendiendo que el poder, empoderarte, es una fuerza que ocurre de adentro hacia afuera. Nadie te va a empoderar. Es algo que decides de ti hacia afuera. El enojo para eso no sirve. El enojo es una energía que te lleva hacia afuera. Por eso lo que decías. O sea, si estoy muy enojada, pues sí, busco cómo saco. El enojo siempre se tiene que sacar, porque si no se convierte en agresividad pasiva y entonces me empiezo yo a autoatacar, ¿no? Con el pensamiento, o gente que se empieza a lastimar, porque hay mucho enojo. Cuando tú te das cuenta, y ahí está la toma de conciencia, ¿cómo gestiono mi enojo? ¿Cómo sano este enojo? ¿Qué necesito hacer? Entonces, ¿qué necesito pegar? Necesito morder. Y lo vemos con los niños. O sea, yo les platico. Se enojan y muerden, me jalan el cabello, claro. Porque ellos sacan. Sí, totalmente de acuerdo. Lo llevas y lo haces. Sí. O sea, agarras una cobija y la muerdes, ¿no? Y lo he visto no sé si te platica esto, pero con mi bebé cuando de repente empezaba a morder, que hay una etapa que tiene que ver con el lenguaje y demás, pero cuando le vean muy enojada, le pregunto, ¿cómo te sientes? Ya empieza a distinguirse, enojada, estoy triste, estoy contenta, ¿no? ¿Estás enojada o estás triste o estás contenta? No le instalo. Es que como estás enojada, sí, tal, no. ¿Qué tienes? Y entonces, esa es la forma de trabajar y gestionar las emociones sanamente, orgánicamente. Y entonces le digo, oye, veo que si se muerde, porque empezó a morderse o morder, ¿no? Porque no puede hablar, es un tema de frustración. Y entonces, ok, ¿quieres morder? Puedes morder aquí. ¿Quieres un cojín? Cuando la veo ya, ¿quieres un cojín? Y corre, y al cojín, ¿más? Pues está bien, más, ¿no? Hasta que me dice, está bien, ya, está bien. O sea, fíjate cómo sí lo tenemos, o sea, biológicamente sabríamos cómo expresarlo. Pero no aprendimos. Sí, exactamente. Y justo creo que esto lo mencionamos el jueves pasado. Creo que la vida es tan sabia que nos enseñó desde pequeños cómo eran las cosas y cómo era paso a paso, ¿no? Y justo como lo decías, y qué bueno que lo mencionas, de bebés pues aprendemos a reaccionar porque no sabemos hablar, entonces ahí ya aprendimos que siempre antes de una emoción, la enseñanza que nos deja nuestra infancia, pues es esa, hay que llevar a una acción para sanar una emoción y después aprendemos a hablar y ese lenguaje verbal nos va a ayudar también para sanar. Ahora, un poquito aquí quiero retomar rápido acerca de las relaciones, de por qué les cuesta o cuesta trabajo soltar relaciones. Por aquí también Analía nos comentaba cómo soltar a una persona que ya no está conmigo y la separación que nos hablaba también Pilar. Bueno, yo creo que aquí habría que ver para ambas, cuando te cuesta mucho soltar una relación, hay que ver que quizá hay una herida de abandono en la niñez, consciente o inconscientemente, porque cuando tenemos la herida del abandono de pequeños, de grandes, creamos dependencia emocional en cualquier relación y nos volvemos muy controladores y sentimos que cuando ya las personas no están con nosotros, nuestra vida pierde sentido, no tendrá dirección y no sabemos qué hacer. Entonces, habría que checar si hay una herida de abandono por parte del padre o de la madre, si algo está sucediendo que nos cuesta trabajo tomar esta decisión, ¿no? De dejar a una persona cuando aún, además somos conscientes de que ya ninguno de los dos nos estamos ayudando y ya ninguno de los dos vamos para ningún lado. Entonces, hay que ver qué herida se está detonando ahí y probablemente pueda haber un abandono emocional o físico por parte de alguno de los padres y que entonces está detonando esa dependencia emocional a no poder tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí sería importante como esto. Entonces aquí creo que hay una pregunta, dice, ay Dios mío, espérame. No. Pero hablar de la necesidad que mencionabas, que identifique, Ana Lilia, ¿no? Identifica qué necesidades, como dice Janet, qué necesidades inconscientes creo que esta persona me da, ¿no? Porque de ahí viene que podemos ser nosotros nuestra propia fuente. Cuando leemos frases o decretos de amor propio, yo soy mi propia fuente de amor,
o la divinidad es mi fuente de amor. Pero yo sé que esa parte, y lo conocemos, Janet, ¿no? Cuando la parte de sanación interna, cuando lo quiero hacer desde la lógica, desde la parte racional, creo que es bien difícil cambiar la estructura porque no te estás dando cuenta, y es cuando vas a repetir la historia una y otra vez. Sin duda alguna. Y pues bueno, ya vamos cerrando este tema. Antes de cerrar, pues nos gustaría saber de qué tema les gustaría que platicáramos el siguiente jueves. El siguiente jueves de Un Café para Reflexionar lo realizaremos desde la cuenta de Carla, que es @coach Carla Rodríguez. Así la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así la pueden encontrar. Y bueno, si para ir cerrando, pues bueno, si por ahí nos quieren proponer algún tema, con mucho gusto lo podemos platicar. Y bueno, creo que nos vamos con esta idea de que estamos aprendiendo a soltar emociones a partir de la comprensión de las mismas, de no crear una historia, una fantasía completa a partir de una historia, de reconocer qué herida está creando esta emoción y aprender a ser compasivos con nosotros mismos a partir del reconocimiento y de la responsabilidad que tenemos de la traducción que le damos a lo que nos hacen los demás, ¿no? O que creemos que nos hacen los demás. Así que bueno, Carla, ¿con qué quieres cerrar antes de irnos para que te puedas despedir? Siempre con gratitud. Gracias, Janet, por ser copartícipe, co-creadora conmigo de este espacio. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 p.m. en mi canal. Ya seguro tus redes van a estar viendo también, en las mías, y aquí nos ponen que muy interesante. La verdad es que esto está hecho con ustedes y para ustedes, porque gracias a su participación, cuando nos contestan las casillitas, o sea, sabemos qué es valioso, útil y significativo para sus vidas. Con eso me quedo, con eso cierro. Muchas gracias, Jan. Namaste para todos. Aquí nos ponen gracias por compartir. Y sí, es un bonito compartir juntas este camino también, y con todas las personas que nos escuchan, y nos vemos el próximo jueves.